Reciban un cordial saludo, estudiantes de las instituciones humanistas. El día de hoy en este video vamos a desarrollar el tema de clasificación de los organismos vivos que se encuentra en la guía 3, en la guía de biología para ciclo 3. Para poder hablar de este tema, inicialmente vamos a hablar sobre el origen de la vida en la Tierra. Se cree que, o según la teoría más aceptada, que a partir de una sopa primordial con ciertos componentes químicos básicos se fue originando componentes químicos más complejos que con el paso del tiempo originaron la vida en la Tierra. Esta es la teoría más aceptada. Otra teoría, como la de la panspermia, nos sugiere que un asteroide, un meteorito o un cometa trajo la vida a la Tierra. ¿Listo? Teniendo en cuenta que ya existía la vida en la Tierra de una forma muy simple y con la capacidad de replicarse, y con el paso de millones de años y de mutaciones se originaron todas las especies que conocemos hasta el momento. Se cree o se considera que una de las especies más antiguas que habita la Tierra serían las bacterias, y que estas fueron como las progenitoras del resto de organismos vivos que existen actualmente. Las bacterias también se conocen como procariotas debido a que su célula carece de núcleo. De este tipo de célula sin núcleo se originaron los otros dos diferentes tipos de células, de los cuales se componen todo el resto de organismos que habitan en el planeta actualmente. Entonces, de un ancestro en común muy antiguo surgió posteriormente la célula procariota. Luego de esta célula procariota surgió otro tipo de células llamadas arqueas, que ya se las voy a mostrar. Surgieron las arqueas, que son muy similares a las bacterias, y por eso en este dibujo que tenemos acá solamente nos aparece la eucariota y la procariota. ¿Por qué? Porque antiguamente se creía que solamente existían estos dos tipos de célula, pero con avances en ingeniería genética se logró determinar que las arqueas son un tipo diferente de célula. Son muy similares a las bacterias, como este de acá, pero el empaquetamiento del DNA, del material genético de las arqueas, se encuentra envuelto en unas proteínas que son muy similares a las de las eucariotas. ¿Listo? Entonces vamos a tener células procariotas que no tienen núcleo y su ADN está disperso dentro del citoplasma en un plásmido, ¿listo? Que es como un ADN circular. De estas procariotas surgieron las arqueas, que son muy similares, pero tienen el empaquetamiento de su material genético muy similar a las eucariotas. Y luego surgieron las eucariotas, que son células con su núcleo propiamente dicho. Con esta información nosotros vamos a entender que todos los organismos que habitan el planeta Tierra van a estar compuestos ya sea de células procariotas, arqueas o eucariotas. Debemos tener en cuenta que tanto las células procariotas como arqueas solamente van a componer organismos unicelulares, y las eucariotas hasta el momento se conoce que son las únicas que componen organismos multicelulares o pluricelulares. Podría existir algo que llamaríamos una excepción, que sería el Volvox. El Volvox es un conjunto de células procariotas, ¿listo?, que se organizan en grupos pareciendo como si fuera un organismo multicelular, pero no es así. Son simplemente un grupo de células, mejor dicho, un grupo de organismos unicelulares. Bueno, también podríamos decir que tanto las procariotas como arqueas son de menor tamaño que las eucariotas,
Y de hecho existe una teoría llamada la teoría de la endosimbiosis, donde se cree que de una forma similar a como les mostraba acá en el Volvox, las células procariotas se empezaron a agrupar y con el paso de millones de años se formó posteriormente la célula eucariota. Se cree que la mitocondria antes podía ser una célula procariota, el núcleo también y así sucesivamente. Como ejemplo, acá tenemos dos células eucariotas de los organismos con los que tenemos mayor encuentro cotidianamente, como son una célula animal y una célula vegetal. Aunque son del mismo dominio, porque contienen el mismo tipo de célula que es eucariota, vemos que ambas contienen sus diferencias. Podemos darnos cuenta que la célula animal no cuenta con una pared celular como la de las células vegetales y que adicionalmente, debido al tipo de alimentación de cada organismo, vamos a tener ciertas diferencias también dentro de los organelos. Por ejemplo, las células vegetales, al realizar procesos de fotosíntesis, contienen cloroplastos que van a ser ausentes acá dentro de la célula animal. Mientras tanto, la célula animal necesita una mayor cantidad de mitocondrias debido a los procesos de oxidación que se llevan a cabo debido a la alimentación. Y la célula vegetal tiene una menor cantidad de mitocondrias. Como la célula vegetal necesita conservar una mayor cantidad de nutrientes, su vacuola es mucho más grande que las vacuolas de las células animales. Ahora entrando al tema como tal que nos compete en la guía de biología, nos habla sobre la clasificación de los organismos. Esta clasificación se llevó a cabo inicialmente por Carl von Linneo, un danés, que trató de clasificar a los organismos de una manera jerárquica de acuerdo a sus características morfológicas, de cómo es su cuerpo, ¿sí? Entonces él miraba a los organismos o a las plantas, realizaba una descripción de ellos y determinaba si habían semejanzas o diferencias. Entonces él iba agrupando a los organismos que tenían ciertas semejanzas. Acá podemos observar lo que les estaba hablando anteriormente, de cómo a partir de las bacterias surgieron las arqueobacterias, luego surgieron todas las eucariotas y de aquí se clasificaron todos los organismos vivos que conocemos actualmente. Entonces nosotros podríamos decir que los mamíferos son mamíferos y cuando hablamos de mamíferos tienen ciertas características que les confieren esta notación. Los peces se pueden diferenciar de las aves, de las moscas, de los insectos, etcétera, etcétera, porque tienen ciertas características morfológicas que nos permiten agruparlos. Eso fue lo que hizo Linneo. Entonces, esta clasificación taxonómica, de acuerdo a esas características morfológicas de los organismos, se divide en esta agrupación jerárquica que tenemos acá. Dominio, que sería la característica más general, ¿sí?, que tienen los organismos, que sería el tipo de célula del cual está compuesto el organismo. Luego sigue el reino, luego sigue el filum, la clase, el orden, familia, género y especie. Cada vez que vamos avanzando desde dominio hacia especie, vamos describiendo características cada vez más específicas. ¿Listo? Ya más adelante les voy a dar un ejemplo. Bueno, acá hay más o menos como una pirámide que nos permite ver más o menos las características específicas de las que estábamos hablando hace rato. Cuando hablamos del dominio eucaria estamos hablando de una característica general y lo que nos dice es que el organismo está compuesto por células eucariotas, o sea, células con un núcleo definido.
Cuando hablamos de reino animal, en él podemos encontrar insectos, primates, moluscos, aves, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de cordados, ya hablamos solamente de los organismos que tienen un cordón neural. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, cada vez se va reduciendo más el número de organismos que tenemos de acuerdo a la clasificación. Cuando hablamos de clase aves, solamente tomamos a las aves, no tomamos ni a mamíferos, ni a reptiles, peciformes, en orden, familia Fringilla, género cardinales, etcétera, etcétera, especie cardinales. Entonces, así como ustedes se pueden dar cuenta, todo se va volviendo más específico a medida que avanzamos en la clasificación taxonómica. Por ejemplo, la clasificación taxonómica del ser humano en su reino es animal, que son organismos heterótrofos, eucariotas, sin pared celular y pluricelulares. Recordemos que en reino también puede ir vegetal, pero la diferencia sería que los organismos vegetales sí tienen una pared celular y son autótrofos en vez de heterótrofos como el ser humano. Acá en el filum, Chordata, que son los que tienen el cordón neural, clase de Mammalia, que somos mamíferos, orden Primates, que tienen ojos frontales y un pulgar opuesto, familia Homínidos, cerebro desarrollado y con neocórtex, género Homo, espina dorsal curvada, posición baja, bueno, y la especie Homo sapiens sapiens. Ustedes no van a llegar a esta especie porque ya se están manejando características muy específicas, y lo que vamos a tratar de hacer es por lo menos realizar taxonomía de reino y de dominio y reino. Entonces vamos a mirar acá un par de ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, 4 organismos. Entre ellos tenemos un zancudo, una bacteria, un amblipígido y una araña. De todos ellos nosotros podríamos decir que solamente uno sería unicelular, que sería la bacteria, y por lo tanto el dominio de este organismo de acá, o sea, su primera clasificación taxonómica sería acá, bacteria. De los otros 3, ¿qué podemos decir? Que son organismos multicelulares, y al ser organismos multicelulares podemos ubicarlos taxonómicamente en su dominio como eucariota. Luego, estos 3 podríamos decirlo que no son ni hongos, no son vegetales, no son protozoos, entonces podríamos decir que son del reino animal. Los animales, recuerden que son heterótrofos, sus células no tienen pared celular, tienen cierto tipo de reproducción, tienen cierto tipo de alimentación, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, tanto el zancudo como el amblipígido como la araña en reino va a ser animal. Y este de acá, esta bacteria, y este organismo de acá es del reino Monera. ¿Listo? Luego podríamos hacer clasificaciones más específicas, aunque ustedes solamente tienen que ser hasta reino, pero pues ya que tenemos estos ejemplos acá, pues podemos realizarlos. Luego de reino sigue el filo o el filum. Como ustedes se pueden dar cuenta, tanto los zancudos como el amblipígido como la araña, todos ellos tienen ciertas articulaciones en sus extremidades. Todos la tienen. Cuando estos organismos tienen estas articulaciones se les conoce como artrópodos. Entonces el filo de esos organismos sería artrópoda. La clase. Acá todos pensaríamos que la araña o el amblipígido serían insectos, pero no lo son. Si nos damos cuenta, el zancudo tiene 3 pares de patas, mientras que el amblipígido tiene 1, 2, 3, 4, y la araña también tiene 4 pares de patas. A los organismos que tienen 3 pares de patas se les conoce como insectos, y a estos con 4 pares de patas se les conoce como arácnidos. Son muchas más características, pero lo estoy haciendo de manera simplificada para que ustedes lo puedan entender. ¿Listo? Entonces acá en clase el zancudo sería insecta y el amblipígido y la araña serían arácnida, disculpen. Luego pasamos acá al orden.
En el orden ya vamos viendo cosas más específicas todavía. Por ejemplo, este insecto de acá tiene 2 alas y el otro par de alas las tiene acá modificadas en algo que se llaman balancines. A los organismos que tienen esta característica se les conoce como dípteros. Entonces el orden de este de acá sería díptero. El orden de este organismo de acá, debido a su morfología, a cómo tiene estas modificaciones acá en los quelíceros y todo esto, se le conoce como amblipígido, y a esta de acá se le conoce como araña. Listo, entonces de aquí podríamos ir viendo cosas más específicas e ir bajando mucho más acá en esta categoría taxonómica. Ahora, refiriéndonos a la guía, según la taxonomía, los organismos se clasifican de acuerdo con estructuras corporales similares. Esto ya lo vimos, entonces esto ustedes ya lo podrían hacer. Ustedes también podrían determinar el dominio y el reino de estos organismos que tenemos acá y justificar su respuesta. Acá ya hablamos de reinos. Tienen que completar esta tablita, que es lo mismo que hemos visto. Tienen que decir si acá el tipo de célula es procariota, eucariota o arquea. Luego deben decir si estos organismos son unicelulares o pluricelulares o multicelulares, como les quieran decir, y si son heterótrofos o autótrofos. En la característica para saber si los individuos son de la misma especie, ustedes deben tener en cuenta acá que todos los organismos que pertenecen a la misma especie deben ser una comunidad de organismos que comparten un espacio y un tiempo determinado, que esos organismos puedan reproducirse y que las crías sean fértiles. Esa es la característica de una especie. Entonces, si ustedes podrían mirar, por ejemplo, nosotros tenemos algo que se llama un ligre. Un ligre es un cruce entre un león y un tigre. Y efectivamente ellos dos se pueden reproducir, pero sus crías no son fértiles. ¿Listo? Por lo tanto, este ligre no sería una especie, sino sería un híbrido. Y así podría pasar con alguien que quiera experimentar con una rata y una paloma, como lo hizo Bart Simpson, pero ahí no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque la rata sería un mamífero y la paloma sería un ave. Y los periodos de gestación son diferentes. Las palomas tienen huevos, las ratas no. No podría ser posible. Como lo que mencionaban también sobre el híbrido entre un humano y un chimpancé, puede ser posible que surja un híbrido, pero ese híbrido no va a ser fértil. ¿Quién fue el científico que creó el actual sistema taxonómico? Ya lo vimos. Esta columna ustedes ya la pueden organizar. Estos nombres científicos ustedes los pueden buscar en internet. Y esto último si no lo hemos explicado. Dentro de la taxonomía que estábamos hablando anteriormente, nosotros no tocamos el virus. ¿Por qué? Porque los virus son acelulares. Y esta taxonomía que tenemos acá es para organismos celulares, ya que toda esta taxonomía se basa en su dominio, que es el tipo celular. Los virus son acelulares y ellos lo que hacen es que capturan la maquinaria celular para poderse reproducir. Capturan la maquinaria celular, ya sea de una célula de un eucariota, de un procariota, de una planta, de un hongo, de lo que sea, y cuando capturan esta célula lo utilizan para reproducir su material genético. ¿Listo? Entonces, muchachos, acá ya esta parte es de especies de Colombia, diversidad en Colombia. Este cuadrito lo pueden consultar en internet, un crucigrama. Y listo, eso sería todo. Espero que sea de su ayuda y nos estaremos viendo pronto.